Se acabó la excusa del trancón. Bueno, Sí, es verdad. entonces, bueno, ya empezamos a grabar. Arrancamos. Entonces, bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Espero que me estén escuchando. Recuerdo de nuevo para que por favor todos apaguen el micrófono. Si quieren encender la cámara ya lo pueden hacer o si no, cuando empecemos a hacer las preguntas, pues también pueden encender la cámara para que Jimmy los pueda ver. Entonces, primero que todo le quiero dar un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Jimmy Vázquez. Ustedes seguramente lo conocen, es un actor con muchísima experiencia en los tres medios, tanto en el teatro como en la televisión y en el cine. Él ha estado en películas maravillosas como Crónica del Fin del Mundo, muy afín a este momento, no porque se vaya a acabar el mundo y no porque también hablaba pues como del encierro y demás. También estuvo en una película que me encanta que se llama La Pasión de Gabriel. Ha estado en muchas comedias también, comedias, pues es que hay un montón, entonces digamos no me viene ahorita a la mente Han alguna. estado repitiendo, Sí, dime. han estado pasando últimamente en Caracol San Andresito, Ah, San que la Andresito. pasaron, El Sí, sí, Jefe, sí. Sí, también, sí, 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 sí. San Muchas, muchas Andresito, El comedias. Jefe, y Televisión también. En televisión, pues seguramente recordarán algunos de ustedes una serie que se hizo que fue adaptación de una maravillosa comedia española que se llama Aquí no hay quien viva, en la que Jimmy era el protagonista. Estuviste también la serie sobre DMG, que se llama La Pirámide, ¿era que se llama? aquí se llamaba ABC, Inversiones el ABC. Inversiones el ABC. En la nocturna también, en la pasada temporada de la nocturna estuvo Jimmy y bueno, fue el ganador también del concurso de Tu cara me suena. En fin, un actor con muchísima experiencia en teatro, con muchísima experiencia en televisión, con muchísima experiencia en cine, pero lo más importante de todo, una gran persona y lo puedo decir pues que me honra pues ser su amigo ya hace algunos años. Entonces, pues muchísimas gracias Jimmy por compartir con nosotros. La idea es que en este rato pues podamos hablar. Quienes están ahorita en el chat son en general mis alumnos, no solamente de dirección de actores, sino que hay algunos alumnos invitados de mi clase de historia audiovisual. Entonces, pues la intención de este encuentro fundamentalmente pues es poder hablar de actuación, poder hablar de la comedia. Entonces, siéntate con total libertad de compartir lo que tú quieras. Les recomiendo a todos también que tomen notas, sobre todo a mis alumnos de dirección de actores, porque pues lo que Jimmy nos diga ahora realmente va a ser fundamental para el desarrollo de la materia. Jimmy, muchísimas gracias, hermano. Entonces, arranca. Bueno, pues ya la introducción en realidad la hizo su merced, Jerónimo. Yo creo que lo más importante, sin extenderme y sin hablar tanta carreta, pido excusas de antemano, que voy a abrir, aquí voy a abrir un paréntesis, pido excusas de antemano. Yo normalmente suelo ser muy boquisucio, entonces si cuando me extienda se me sale por ahí el madrazo, la grosería, pues es que pues finalmente es como, digamos que una forma de hablar, pero no lo tomen personal, ni se ofendan, ni se sientan agredidos por eso, simplemente son expresiones. Eh, yo creo que lo más importante, pues dentro de lo que están trabajando con Jerónimo en la dirección de actores es la comunicación, ¿no? Yo creo que la mitad, si no es más, del trabajo, del éxito que se pueda tener en un producto, ¿cierto? Más allá de un buen guión, obviamente todo tiene que partir de un muy buen guión, pero que un equipo completo que depende de un director logre el éxito deseado es por la comunicación entre el director, que sea claro con el equipo técnico, que sea absolutamente claro con los actores, ¿no? Con qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Eso es absolutamente fundamental. La comunicación entre el director y el actor debe ser sintética, clara, directa y que vaya además mucho más allá del texto. ¿Sí? Una experiencia que, pues, para abrir, que quiero compartirles es, tuve hace unos años una directora en la cual llegaba a marcar al set con el libreto en la mano y decía, listo, entonces cogía el libreto, lo miraba y decía, ok,
no sé, Pedro, mi personaje. Pedro viene bajando las escaleras. Listo, Jimmy. Entonces tú vienes bajando las escaleras, ¿no? Viene angustiado porque no sabe nada de su mujer. Entonces tú vienes muy angustiado porque no sabes nada de tu mujer. Entonces, claro, uno empieza a pensar, uno dice, pues yo sé leer, ¿no? Y yo leí el guión. Dime cosas que en realidad me aporten como actor, que vayan más allá del libreto, que vayan más allá del guión y que realmente, pues, hagan crecer la historia y la puesta en escena que se está desarrollando y que la cual tiene que ser definitivamente un trabajo en equipo. Entonces, pues eso es como el gran punto de partida, creo yo. Eh, la comunicación, digamos que las indicaciones de un director deben ser específicas, debe ser también, eh, yo creo que un buen director, además de digamos, de ser un cómplice y de entablar una camaradería con el actor, ¿sí? Debe también definitivamente, pues debe ser eh, muy tolerante y muy didáctico, ¿cierto? Con lo que quiere, ser muy claro en la necesidad, en lo que demanda él para la puesta que está dirigiendo o comandando el director. Jimmy, como actor, con tanta experiencia que tú tienes y como director que también lo has sido en algún momento, ¿cuáles consideras que son esos límites? ¿De dónde a dónde va el actor y de dónde a dónde va el director? O dicho de otra manera, tú como actor, ¿qué esperas de un director? Y tú como director, ¿qué normalmente esperas de un actor? Yo, yo creo que es ese, en algún momento, ¿cierto? En algún momento, más en el teatro, digamos, que en el cine o que en la televisión, se estableció, se estableció una cosa jerárquica, eh, digamos, como casi que como una especie de ritual, el que el director hablaba y todo el mundo escuchaba como si fuera palabra absoluta y digamos como si fuera palabra solemne y como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Y yo creo que pues eso se ha replanteado muchísimo. Definitivamente un director y un actor están en diferentes roles, pero son socios y son compañeros de trabajo. Eso hay que entenderlo de alguna manera. El director no puede ser radical, uno como director no puede ser radical, no puede ser caprichoso y no puede ser intransigente, ¿no? Cuando yo estoy dirigiendo, yo definitivamente parto de la propuesta que trae el actor. Obviamente, debe ser un actor propositivo, obviamente, ¿no? Tiene que ser un actor que haga la tarea, que venga con el texto y que también haya muy buena escucha en el set. Con escucha me refiero, que eso siempre se lo recalco mucho a mis alumnos de actuación. Yo dicto constantemente clases, estoy dictando clases siempre de actuación y siempre le recalco a los actores la escucha como, definiendo escucha como los cinco sentidos en función de lo que sucede en el set, ¿no? O de lo que sucede en el escenario, o de lo que sucede en el digamos, en la locación, en el punto de rodaje. No es solamente escucha como, ay, sí, estoy decodificando lo que el otro está diciendo o balbuceando, no, sino la escucha es los cinco sentidos en función de lo que está pasando, porque pues muchas veces obviamente los factores sí alteran mucho digamos, el momento, la grabación, sí la afectan muchísimo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a todo a lo que sucede y, y alerta pues a todo lo que puede afectar la grabación. Si estamos haciendo una película de terror no sé, y el director quiere una cosa desde la actuación sombría, pero resulta que estamos en un exterior de día, un solazo y demás, y además todo el combo, el equipo está como en sus labores y hay movimiento y demás. ¿Cómo logro yo como director establecer esa comunicación con el actor para darle las herramientas y que él pueda estar cómodo generando esa tensión, ¿no? Eso es importante. Entonces, yo creo que definitivamente tanto el actor como el director
deben llegar a un punto de negociación, ¿sí? El director, yo creo que debe haber un juego de camaradería, de complicidad, en la cual a veces yo como director le cedo al actor, a veces escucho al actor, pero pues si no me funciona para la apuesta, lo negocio con él y digo, mira, no me funciona por esto, ¿cierto? Y trato de explicar por qué no me funciona esa propuesta, ¿sí? Como actor también, yo llego a proponer y si el director obviamente me dice, mira, no me funciona por esto, ok, listo, me acojo y me adapto inmediatamente a la necesidad del director, que es el ojo de afuera. Yo creo que un actor también debe tener mucha confianza en un director. Los actores no tenemos, digamos, el don de la ubicuidad, no podemos salirnos de nuestro cuerpo para mirar qué estamos haciendo. Nosotros tenemos que confiar ciegamente en lo que el director está viendo en el monitor. No hay nada que hacer. Y los actores, en realidad, lo que sentimos, lo que creemos que estamos haciendo, es un cercano a un 60-70% en realidad de lo que está sucediendo. Es decir, un actor no puede verse a sí mismo, no tiene un espejo al frente para poder ver hasta dónde está llegando. Entonces, sí tiene que haber una comunicación, una comunicación y una escucha con el director, y es el director definitivamente el que dice, hermano, súbale, bájele, pilas con esto, cuide esto. A veces pasa mucho y que los directores caen en el error que por estar cuidando la fotografía, la iluminación, la puesta, abandonan al actor. Y miren, yo sí les doy un consejo a los muchachos que están en formación y que les interesa la dirección de actores, eh, que la fotografía, honestamente, la fotografía, la dirección de arte y todo lo demás vale huevo si hay una mala actuación. O sea, usted puede tener una dirección de arte maravillosa. Casualmente vi una película hace poco que se llama Emma, no sé si ya la vieron, No. y, y, eh, y me pasa que la dirección de arte es preciosa, los personajes están impecables, la imagen, claro, además la fotografía es bellísima, pero los actores empiezan a hablar y son absolutamente monotónicos, aburridos, es información, 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 y yo, o sea, estaba viéndola con mi esposa y terminábamos, era, ay, qué vestido tan bonito, ¿no? Oiga, y ese peinado, ¿cuánto se demoraría haciendo ese peinado? Ay, no, marica, mira la luz del, no, y pasaban 5 minutos y decía, ¿en qué va la historia? Los actores por ningún lado nos atraían, nos lograban enganchar, no pasaba nada con eso, con la historia. Eh, entonces, pues sí puede ser muy bonito el arte, puede ser muy bella la fotografía, puede ser muy bonito el vestuario y todo lo de las arandelas que ustedes quieran, pero si no hay una buena actuación, todo el trabajo no les va a servir para Nada que hacer. absolutamente nada. Sí, yo acostumbro decir, Jimmy, que pues el director, en la relación entre director y actor, los límites están marcados un poco como por el mismo cuerpo del actor. O sea, yo creo que lo del actor tiene que ver con todo el proceso interno de creación del personaje y el director desde afuera es el que de alguna forma lo articula como una especie de director de orquesta. Entonces el director de orquesta no le va a decir específicamente al del clarinete cómo tocar su clarinete, pero sí tiene que saber cómo hacer para que ese clarinete suene bien con toda la sección de vientos y que la sección de vientos suene bien con toda la orquesta. Tal cual. Yo, alguien decía que definitivamente que los actores terminábamos siendo fichas del ego, ¿no? El que tiene que armar el ego definitivamente es el director, pero pues uno no puede pretender que si necesita una fichita de 10 volúmenes, vaya a encajar a la mala, ¿no? Pero es que, o sea, yo quisiera una de 18 punticos y no se puede, o sea, adáptese, busque si esa ficha llega hasta ahí y está cómoda, si esa ficha se siente bien, pues busque la manera de ensamblarla dentro de todo el Lego, ¿no? Dentro de toda la figurita, dentro de toda la composición. Eh, eh, yo creo que también hay un trabajo para saber ese límite entre el actor y el director, para saber hasta dónde llega cada uno. También hay un trabajo, un termómetro y un testeo interesante que son los ensayos previos. Y antes de Exactamente. los ensayos, el casting, porque pues definitivamente el director tiene que estar absolutamente convencido de que el elenco es el mejor y que no hubiera podido haber otra opción para ese personaje, ¿cierto? Así, yo quiero a Jerónimo Rivera para este personaje. No, pero es que Jerónimo Rivera se fue a un congreso en México y definitivamente no puede. Ah, bueno, entonces me llegó otro actor que, pues no sé, me llegó otro actor que es físicamente, que es moreno,
crespo, flaco, alto, pues que no tiene nada que ver con Jerónimo. Bueno, pero yo tengo que convencerme, una vez lo apruebo, que no hay un actor mejor para ese personaje que él. Entonces yo tengo que definitivamente estar convencido y hacer un voto de confianza, ¿cierto? E igualmente el actor debe estar absolutamente convencido que lo que le dice el director es justo y necesario, además. Cada cosa, cada apunte y cada indicación que le da el director es lo que necesita él. Debe haber un voto, una confianza mutua, porque la verdad es que los dos están haciendo un ejercicio de digamos, de soltar en las manos del otro el proyecto, ¿no? Su parte, su nombre, digamos, su reputación. Entonces, eso tiene que Exactamente. ser clarísimo, hacer una medición previa desde el casting y luego desde los ensayos de, bueno, ¿hasta dónde me propone este actor? ¿Hasta dónde me marca cosas el director? O sea, ¿cómo lo mido yo también? Hay directores muy pasionales, hay directores muy parcos, hay directores, o sea, uno trabaja con un director como Mario Riveros, que es el director de Betty la Fea, el director de, bueno, en fin, un señor que tiene mucha experiencia, pero que es de la escuela rusa, y que Ujú. grita, y que putea, y que en el ¡ah! Y que es supremamente pasional. O Diego Mejía, por ejemplo, que ahí acabo de hacer con Las Muñecas de la Mafia, que hice con él hace años una serie que se llamaba Criminal, y son directores apasionados y gritan, hermano, ¡you entran los extras, entra la ambulancia, los disparos, ¡vamos! Y entonces, si uno lo toma personal y es muy sensible, uno va a decir, este tipo me está puteando a mí. No, es finalmente el apasionamiento y la emoción del momento del rodaje, ¿no? Hay otros directores absolutamente sobrios. Hay un señor que se llama Andrés Marroquín, que es el director de La Nocturna, el director de Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Eh, entonces, o Jaime Escayón con el que dice el jefe, por ejemplo, que ellos jamás levantan la voz, hablan como si tuvieran sueño, pero son muy claros, ¿no? Son muy pasivos. Y, y uno siente a veces que también la escena está del putas y que está maravillosa. Y uno dice, ¡ah! ¡Ay, ay, ay! Y, perdón, me mordió el gato. Los Este, bemoles del teletrabajo, ¿no? sí, venga niño, yo les presento aquí. Entonces uno siente que de pronto uno dice, tal vez no le gustó la escena, no, están encantados. Lo que pasa es que su ánimo, son poco expresivos, no lo Tienen manifiestan. la emoción de Peckerman. Exactamente, tal cual. Entonces uno tiene que entender que no es personal y que hay que adaptarse desde el casting. Ya uno, hay un dicho popular que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Es vulgar, pero que es real, y es el chofer se conoce en la arrancada, el pato en la cagada y el marica en la mirada. Y yo creo que eso es cierto. Ya uno, desde el comienzo, desde la arrancada del proyecto, uno ya sabe cómo es el temperamento del director, cómo son el color, la temperatura del director, y de acuerdo a eso uno empieza a jugar. Y lo mismo el director con los actores, ¿no? Él sabe a Ujú. quién le dice qué y a quién no le dice, y a quién no le jode la vida. A una actriz, por ejemplo, como Consuelo Luzardo, una señora que lleva 50 años en esto, yo hice con ella, tuve el honor de dirigirla en un corto, y pues yo qué le iba a decir a Consuelo, o sea, esa señora sabe perfectamente, o sea, cuando yo nací ya ella estaba actuando hacía 20 años. Entonces uno ya como que dice, yo a Consuelito le digo, mira, el personaje es así, y lo que ella haga en el set, yo voy a estar absolutamente maravillado, voy a estar feliz porque pues yo sé que ella no necesita, pues a ella no hay que decirle absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Como si tenía una compañera que llevaba 20 propuestas y que era absolutamente insegura y que me preguntaba todo el tiempo, pero seguro, pero ¿cómo lo ves? Pero hasta que ya es como, mira, por favor, confía y concéntrate en lo tuyo, por favor, tranquila, tranquila, está bien, todo está bien. Pero sí, era el otro extremo, ¿no? El otro polo. Exactamente. Bueno, creo que has dicho dos cosas muy importantes que en clase también las hemos trabajado y es comunicación y confianza. Definitivamente, yo les decía desde la primera clase a los estudiantes que hay que tener en cuenta que tanto actor como director son personas y que como personas son universos. O sea, digamos, cada actor y cada director son completamente diferentes y por eso no hay unas fórmulas mágicas. Simplemente se trata de encontrar esos dos puntos, la comunicación entre los dos, encontrar un código común que se pueda hablar en los mismos términos, que se sepa cómo trabajar el uno con el otro, y la confianza en lo que tú decías, porque una de las cosas que me parece compleja, Jimmy, es que el trabajo de ustedes depende
en un altísimo porcentaje en directores. Yo les comentaba en clase cómo hasta los mejores actores tienen papeles malos y muchas veces esos papeles malos justamente son errores de dirección, aunque puedan ser adjudicados al actor y viceversa. A veces muy buenos directores con actores que no les dan la talla terminan haciendo productos muy malos. Entonces, pues justamente en una labor que depende tanto el uno del otro, pues estos dos elementos son súper importantes, tanto la comunicación como la confianza, ¿no? Sí, ahora, claro que yo le sumaría un tercero a esa lista que acaba de hacer su merced, y es que a veces puede que el director sea bueno, puede que el actor sea bueno, pero no escogieron bien el guión. Y claro, pero ellos están poniendo el nombre y están firmando ellos, y uno dice, qué cosa tan mala, Es cierto. ¿cierto? Pero, Uh y -huh. final, pero, y se va con la imagen de el director esta porquería que hizo y el actor está perverso, pero en realidad es que no tenían mucho juego. Y creo que sí tienen, sí nos toca a veces, muchas veces, asumir la culpa de ese tipo de cosas, es por falta de criterio a la hora de aceptar el guión, ¿no? De aceptar la historia. Y con respecto a esto también, Jimmy, todos los actores tienen también una gama que por amplia que sea igual está limitada, ¿no? O sea, digamos que tú como actor puedes hacer muchos personajes, pero creo que no todos los personajes, ¿o no es así? Sí, claro, hay cuestiones que no, pues, yo no podría ser, por ejemplo, yo todavía no tengo edad para muchos personajes que quisiera hacer. O sea, yo no puedo ser un Ricardo III, yo no puedo hacer yo no puedo meterme en un personaje de 50 años porque no voy a dar, no solamente por casting, sino además por densidad y por madurez del actor, ¿no? Para que un actor asuma un personaje grande, tiene que estar grande de verdad y tener un recorrido y un bagaje y unas horas de vuelo que le ayudan a construir cierto tipo de personajes. Eh, yo, por ejemplo, es un ejemplo tonto tal vez el que voy a poner, un ejemplo pendejo, pero yo hacía hace muchos años un travesti, ¿cierto? Yo hacía un travesti en una novela hace muchos años que se llamaba Marido y Mujer. Creo que estarían naciendo tus alumnos, porque eso fue, te estoy hablando del año 96, 97. Creo que ni habían nacido, Jimmy. Entonces creo que no habían nacido muchos. Y yo hacía un travesti que con Alejandro Martínez, que es un actor, pues ya también de trayectoria, no ha vuelto a aparecer mucho, pero es un actor de hace muchos años. Y teníamos una relación, claro, el travesti, yo trataba de construirlo con la mayor delicadeza y demás, pero era muy difícil. Un man de 1,87 como yo, con una espalda tan ancha, pues con una, digamos, con una corporalidad tan grande, eh, pues tratar de mostrar una fragilidad frente a Alejandro, ¿no? Sin embargo, tratábamos de construir lo que más se acercara a ello, pero era difícil, era muy difícil, pues porque ya con tacones yo quedaba más o menos como de 2 metros, Alejandro me venía dando debajo del pecho, ¿no? Pues encima en la boca del estómago, me daba Alejandro. Entonces era una cosa que ya por imagen, ya estábamos peleando nosotros contra lo visual, ¿no? Frente al espectador, Ajá. ya uno dice, pues, hombre, yo creo que ni Robert De Niro logra que el público lo vea chiquito y frágil, pues ante una situación como esas, ¿no? Claro. Jimmy, ya vamos a ir más o menos cerrando esta conversación entre tú y yo porque me interesa mucho que los alumnos también participen, pero te quería preguntar, ¿qué personaje has tenido? Dos personajes, que me des dos ejemplos, si recuerdas. Uno, un personaje que te haya dado muy duro construir y dos, un personaje del que te haya dado muy duro salir. Bueno, personajes difíciles de construir. Yo creo que por todas las condiciones, esa serie que su merced nombró, yo nunca la nombro, yo no la pongo ni siquiera en la hoja de vida. Yo siento que eso fue un rotundo y absoluto fracaso. Es de las cosas de las que uno se da palo y rejo en la vida, porque, porque pues yo en ese momento estaba exclusivo del canal RCN y yo tenía que hacer lo que ellos me dijeran más o menos. O Y recibo un sea, personaje, esclavo más bien. exactamente. Entonces yo recibo un personaje de una serie que en ese momento, para contextualizar un poco a los chinos, a los pelados, a ver. Eh, Hay un tipo, ¿cierto? Un tipo que se llamaba David Murcia. Sí. Para los que no conocen la historia, el tipo crea un negocio de pirámide en donde la gente iba, invertía una plata
O sea, ponía 100.000 pesos y a los 3 meses le entregaban el doble de la plata en efectivo, que podía, bueno, se podía sacarla en efectivo o podía sacarla en producto. Cuando la gente empieza a ver que esto era como tan fácil y que duplicaba la plata en solo 3 meses, esto se volvió un auge, un furor, y esta cosa era así todo el mundo, pero pues obviamente era un negocio de una pirámide y al parecer el tipo estaba vinculado con platas del narcotráfico y estaba lavando, pero todo el mundo estuvo involucrado, los hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, bueno, en fin, el caso es que al tipo en un momento se le cae el negocio, eh, y a él lo meten preso y eso es un escándalo el berraco porque pues todo el mundo de la farándula, de la política, de todo el país estaba metido y era un negocio muy, muy, muy grande de más de, o sea, el negocio el tipo tenía ya más de 24 millones de dólares. Estoy hablándoles de hace muchos años. 24 millones de dólares, y hoy en día es mucha plata, en esa época era el doble. Esto fue aproximadamente 2008, 2009, para que se contextualicen los muchachos. Bueno, el caso es que inmediatamente hay este escándalo, los dos canales empiezan a competir y sacan rápidamente productos y a mí me dicen, mire, ¿qué hubo? Usted va a protagonizar esto, este es el personaje, este es el perfil, tengo 2 hojitas, que era la única información que se tenía de este señor. Yo empiezo a buscar todo el material y la información que tuviera para tratar de encontrar cosas que me ayudaran a anclarme, pero los libretos, ya desde los libretos era una cosa que estaba pésimamente mal hecha. El director no lo sacan de otra serie y lo meten ahí, que era William Barragán, y lo meten ahí como a las malas. Él nunca entendió por qué lo sacaron del otro proyecto, o sea, supuestamente lo hicieron como un premio, pero en realidad fue un castigo para él porque él ya estaba cerrando el otro proyecto que estaba haciendo y lo botan acá y en 2 días él tiene que leerse un montón de libretos y empezar a grabar y a dirigir sin tener ni idea qué estaba haciendo. Entonces creo que para todos fue un desastre. Nosotros llegábamos al set y era casi que lo que la script nos dijera, porque los libretos llegaban sobre la marcha, empezamos a grabar. Eso fue un desastre, un absoluto desastre ese proyecto. Todo mal organizado, todo mal hecho, con una pésima, digamos que logística, bueno, en fin. El caso es que todo eso recayó en mis hombros y finalmente yo terminé 2 veces hospitalizado en la clínica Reina Sofía con ataque de gastritis, con picos de ansiedad, porque yo era el que ponía la cara. Entonces al proyecto le empieza yendo muy bien los 3 primeros capítulos, después se pega una descolgada y se va a la mierda. Y en el canal me llamaban y me levantaban a mí como, oye, es que tu proyecto le está yendo mal. Y yo, ¿qué quieres que haga? O sea, yo no hago los libretos, yo no lo dirijo, yo no hago el arte, yo solamente soy un personaje, yo soy un peón, yo hago caso. Sí, pero es que, pues mira, es cómo nos ayudas a mejorar el proyecto, porque eso está muy malo. Pero es que yo no soy libretista. Yo no Entonces, claro, era una constante tensión, por lo cual yo sentía que cada escena era una mierda, cada cosa que yo grababa era peor que la anterior. Entonces, eso fue una de las experiencias duras de la vida en las que uno levantarse ahí es duro. Y con respecto a la segunda pregunta, pues, Jero, yo soy de una escuela de pronto distinta o diferente a las tradicionales. Yo creo que a mí el actor que me dice que en una escena de llanto, no, es que termina la escena y dicen corte y él sigue llorando, no, es que no ha podido salir de la emoción. Ah. Yo siento que están hablando mierda, la verdad. Yo creo que el trabajo nuestro realmente es, hoy se terminó el personaje y yo tengo la capacidad, debo tener la capacidad de entrenamiento para en menos de 24 horas hacer clic y decir chao, y además tener la rigurosidad de en un proyecto nuevo sentarme a investigar de modo que no se me peguen cosas del personaje anterior. A veces salen tonos de voz. A ver, la materia prima es la misma, ¿no? O sea, si yo compro 10 metros de algodón blanco y es lo que tengo es algodón blanco, pues voy a hacer camiseta y de pronto va a ser una camisa, pero finalmente todo está hecho con la misma tela, ¿no? Entonces, por más versátil que sea el actor, hay cosas que se van a parecer, un personaje va a tener cositas y dejos y ademanes que se van a parecer de un personaje a otro. Uno trata de ser lo más efectista posible,
para tratar de que el público no, y de que el espectador no note eso, y trate de ser lo más riguroso y lo más detallista posible para que el espectador no note eso, pero van a salir cosas del personaje anterior. Sin embargo, cortar con un personaje tiene que ser una cosa inmediata. O sea, yo no creo en la escuela del actor que para meterse en el personaje, no, a partir de ahora, es que voy a empezar a rodar en 8 días, no me hablen, no me miren en el set, o sea, me cuentan historias de Javier Bardem que me dan ridículas y me parecen estúpidas. No, es que el actor no, nadie le puede hablar porque el actor está en personaje. Es más, no me digan Jimmy, si mi personaje se llama Pedro, a partir de ahora díganme Pedro. Y 8 días con esa película pendeja, pues a mí no me parece. Yo creo que yo trabajo solito, yo llego con mi propuesta al set, hago lo que tengo que hacer, ¿cierto? Sí necesito unas condiciones durante el rodaje para poderme concentrar y para poder estar en personaje, pero una vez dijeron corte, chao, adiós. En menos de 24 horas uno despide al personaje, lo despide con cariño. Hay personajes que yo recuerdo con mucho cariño, mucho, mucho, mucho cariño, que me emocionó mucho hacerlos, pero ya una vez dijeron chao, corte, adiós, y se Claro, fueron. Y además porque tú has tenido al mismo tiempo varios personajes, por ejemplo, en teatro y en televisión. eso sí es jodido. Es más, dos personajes al mismo tiempo en televisión. Es jodidísimo. Yo estaba haciendo al mismo tiempo el cartel de los sapos, estaba haciendo un huevón paisa, repaisa, chicanero, fantochito, farolero, tal, y al mismo tiempo estaba haciendo, no, rico, no, pobre, entonces tenía que salir de un set y llegaba al otro, papá, y tenía que cambiar el chip, como entrar, sentarme un par de horitas antes de entrar al set y volver a estudiar las escenas, pasándolas todas con la voz, con la corporalidad, hacer un trabajo físico previo, pero me tocaba el tiempo, o sea, yo el tiempo estaba haciendo 2 proyectos en televisión al mismo tiempo. Cuando estaba haciendo el jefe, que el personaje del jefe era un man introvertido, pusilánime, apocado, que tenía la voz medio quebrada y que tal chiquito, cuando estaba haciendo el jefe, al mismo tiempo estaba grabando una novela que se llamaba Maritemer, que era un boyacense que era un asesino, y que pues en esa serie o en ese proyecto solo me faltó matar al director y a los camarógrafos, marica, el resto maté a todo el asesino, era un asesino salvaje con Nicolás Montero, yo era digamos que la mano oscura de Nicolás Montero, que éramos los antagonistas. Entonces, al mismo tiempo tenía que hacer los dos personajes y era como salir de un rodaje para el otro. Bueno, ya casi vamos a darle paso a preguntas porque ya aquí en el chat también hay la dinámica para las preguntas, entonces vamos a hacerla de la siguiente manera para organizarnos. Les recuerdo que deben estar todos los micrófonos apagados. Cuando alguien tenga una pregunta, aquí mismo en Zoom tienen la opción de levantar la manito. Donde dice participantes, ustedes dan clic ahí y hay una opción para levantar la mano. Entonces la ponen ahí cuando vayan a hacer preguntas, ahorita que abra el espacio para preguntas, para yo darle la palabra a cada uno. Ya aquí Claudia acaba de poner una pregunta, pero pues ahora damos el espacio para que quien quiera hacer las preguntas levante la mano y a partir de ahí lo hacemos. Entonces, Jimmy, una última pregunta, o más que pregunta, quisiera que hiciera referencia específicamente al tema de la comedia, porque pues es un tema que te gusta mucho, hace mucho tiempo estás trabajando con comedia. ¿Qué códigos o qué claves específicas hay cuando uno se mete en un proyecto específico de comedia, bien sea desde la dirección o desde la actuación? O sea, ¿qué chip hay que cambiar para saber que estamos haciendo comedia o consideras que es exactamente igual? No, no. Los géneros, de todas maneras, obviamente hay que tenerlos perfectamente claros, ¿no? Uno no puede entrar a hacer pues, hay directores y hay que experimentan como con collage de géneros. Veamos un poco en Parásito, que tenía ingredientes del absurdo, ingredientes de comedia negra, ingredientes y sí, hay como géneros que permiten, ¿cierto? Que haya ciertos adobos, ciertos condimentos de otros géneros, y es maravilloso, pero los géneros hay que tenerlos muy claros. La comedia que se ha hecho en Colombia, normalmente, digamos que tenemos mucho que agradecer a, a un programa, ¿cierto? En Colombia que lleva muchos años, que se llama Sábados Felices, pero también hay mucho que reprocharle. Y también hay mucho que censurarle y también hay mucho que juzgarle porque fue un programa que finalmente nos cagó el humor a los colombianos. Así como creó una identidad, también asimismo
nos cagó la versión del humor de los colombianos porque nosotros no tuvimos la posibilidad de tener diferentes, de conocer otros universos y otro tipo de códigos y otros lenguajes dentro del humor. Yo lo que he venido investigando, digamos, en los últimos años, porque me apasiona mucho el tema del humor, es un tipo de humor a partir del contenido y a partir de la tragedia del actor, que es de donde nace realmente la comedia pura, ¿no? La comedia real, la comedia orgánica, y es a partir de la tragedia del personaje. Hablo de tragedia no desde, no, digamos, no desde la perspectiva de esa tragedia, De de la esa tragedia tragedia. griega. Sí, pero no, iba a decir era como de la tragedia que es tabú, ¿cierto? Que son temas tabú del ser humano, pues yo no me voy a reír, o hay quienes lo hacen, a mí no me parece tan chévere, pues si uno se ríe no sé, de una tragedia como la muerte de un hijo, como un cáncer o una cosa de ese, es un tipo de, hay temas que no son tan, hombre, que es mejor no tocarlos dentro de la comedia. A mí, por ejemplo, me parecen temas muy delicados, Ujú. pero cuando hablo de tragedia, es la tragedia sustentada en la torpeza del ser humano. Cuando el ser humano evidencia su vulnerabilidad, su torpeza, su debilidad, ¿cierto? Y la pone frente al público, ¿cierto? Y es evidente que frente al público está mostrando este tipo de debilidades, de talones de Aquiles, por decir algo pues puede tener varios, no solamente un talón, sino muchos talones de Aquiles. El personaje, eso es lo que vuelve divertida la situación, ¿no? Es ver al personaje siempre en problemas y en problemas generados por la estupidez humana. Y eso es lo bonito. Y yo soy seguidor y amante de la comedia orgánica honesta, ¿sí? Por eso yo, digamos que de alguna manera señalo y censuro esas parodias mal hechas que hacen ochenteras de Sábados Felices, de el chiste representado, el chiste dramatizado. Uy, a mí eso me Terrible. parece repulsivo. A mí esa cosa me parece repulsivo, ofensivo. A mí eso no. Y yo creo que nosotros nos quedamos todavía en ese tipo de humor para muchas personas. El humor popular en Colombia sigue siendo, no estoy diciendo que yo esté por encima de nadie ni nada por el estilo, no lo estoy diciendo con soberbia ni con arrogancia, pero creo que ese humor popular no permitió que evolucionáramos un poco más en otros lenguajes, por lo cual aquí no hay en Colombia ni Lelutier, ni hay en Colombia Peter Capusottos, ni hay en Colombia, De Python. nunca hubo, ni siquiera hubo nunca un Marcel Marceau, nunca Ujú. hubo acá nunca hubo acá otro tipo Los Monty Python, por ejemplo. nunca hubo en Colombia un Monty Python porque nosotros nos acostumbramos solamente al chiste costumbrista, que no está mal. Yo me puedo divertir escuchando a Don Gediondo, escuchando a Alerta o escuchando a Hassan, me puedo reír, me parecen muy pilos y muy divertidos, pero no es el humor que yo quiero hacer, ni es el género del humor que me gusta, por ejemplo, para el cine. En cine, esa cosa ramplona de Dago García, pues, que es necesaria porque pues, al público le gusta y la compra finalmente, pero no es lo que a mí me emociona finalmente. Yo creo que hay otros géneros de la comedia por explorar, por la comedia en Colombia está todo por hacer y, y yo creo que lo que hay que tener claro es básicamente primero la honestidad, ¿cierto? Que todo sea sustentado desde la historia y desde la accidentalidad, desde los equívocos, que estén puestos ya en el texto, ¿cierto? Que estén puestos, la situación ya esté planteada en el texto, que el actor entienda que lo que está sucediendo es un drama, ¿cierto? Para el personaje, aunque sea divertido, para los demás es un drama, que no hay nada más repulsivo, y eso sí tienen que entenderlo directores y actores, no hay nada que genere menos risa o nada más repulsivo que como humor, que aquello que con, digamos que con intención y de forma evidente pretende serlo. Ujú. ¿Sí? Es decir, el que se hace el chistoso entra perdiendo. En una comedia, el actor, cuando ya vemos el ego del actor que quiere hacerse el chistosito, ahí ya entró perdiendo. Y si el director lo permite, y si el director celebra la payasada o el chiste interno, que muchas veces pasa, ¿no? Que a veces por generar esa camaradería entre los actores y el director, terminan haciendo chistecitos que para ellos son divertidos, pero que no son universales, que el espectador no va a entender.
la cagan mal, mal. Entonces hay que saber que la comedia ha evolucionado, que la comedia moderna debe ser definitivamente inteligente. Inteligente es desde lo, no inteligente desde lo elaborado, sino también es inteligente, también puede ser muy inteligente desde lo simple. Sí, es el típico pastelazo que en la comedia ha funcionado toda la vida, ¿cierto? El golpe, la caída, el totazo y la cosa, pero hecho con astucia, con organicidad, con honestidad, con verdad, eso atrae mucho al espectador definitivamente. Claro, justamente y lastimosamente tuvimos que cancelar nuestra asistencia a tu obra, a la obra en la que estás recientemente, que es la obra que sale mal, que yo cuando escribí sobre la obra decía que pues es la reivindicación del slapstick, ¿no? Del humor físico, que todo el mundo cree que es muy fácil, pero realmente es tremendamente complicado y a ti de hecho te generó unas, inclusive heridas, lesiones de guerra por No, a haber participado todos, ahí a todos, ¿cierto? Porque realmente era y muy, todos, muy complejo. todos. Cristian tenía esas rodillas absolutamente golpeadas. Yo, de que recuerde, me volé una uña, me volé la uña del dedo de de la mano izquierda, me volé la uña del dedo gordo, me esguincé un tobillo, me rompí 2 veces la nariz, El hombro. me rompí la cabeza, me disloqué el hombro. O sea, en solo 7 meses de temporada que llevábamos. Bueno, era la obra que sale mal, entonces tenía cierta Ya, coherencia. Bueno, Jimmy, entonces vamos a dar ya espacio para las preguntas. Entonces, por favor, les recuerdo donde dice participantes, ustedes le pueden dar clic ahí y aparece una opción de levantar la mano para que no nos vayamos a enredar porque somos 31 personas las que estamos conectadas. Entonces, simplemente lo hacen así y eso es mucho más fácil de hacer de esa forma. Entonces, quedo pendiente. La idea es que levanten la mano cuando yo les dé la palabra, activen la cámara para que Jimmy los pueda ver y ahí podemos entonces hacer las preguntas. Jimmy, mientras van animándose a preguntar, ¿qué comedia colombiana o qué comedias colombianas conoces que se salgan un poco de esa fórmula, de esa receta que conocemos de esa mal llamada comedia popular o populista, que pues que acude al chiste fácil? ¿Qué comedias colombianas podrías mire, recomendar? la mejor comedia que tiene para mí el cine colombiano, la mejor comedia es La Estrategia del Caracol. La gente dice, oye, pero eso no es comedia. No, 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 no. No la vendieron como comedia, pero es una comedia maravillosa. Es una comedia de situaciones maravillosa con un final increíble. Y es viejísima y seguramente si los pelados la ven ahora la van a entender perfectamente porque no sigue teniendo el mismo contexto porque pues habla además de los políticos que son una mierda en este país y que siguen siendo deshonestos y todo lo que pasa alrededor y que siempre el pobre es el que lleva las de perder. Entonces para mí la comedia, es de las comedias colombianas, la mejor para mí es esa, La Estrategia del Caracol. Otra comedia maravillosa, que tampoco la vendieron nunca como comedia porque les da miedo venderla como comedia, pero que es divertidísima, es La Gente de la Universal, Uh -huh. que también es una comedia de Comedia situación, negra. es una comedia negra de Uh -huh. situación maravillosa. Eh, a ver, colombianas y comedias colombianas, pues no tengo ahorita muy presente. Yo me divertí mucho haciendo una que se llamó San Andresito, Sí. que también les fueron tibios a la hora de venderla como comedia, decía una divertida historia, no sé qué, pero nunca la vendieron como comedia, ¿no? Les daba culillo siempre con los espectadores venderla como comedia, porque pues cuando al espectador que no tiene la cultura de manejar otro, o sea, que cree que el humor es solamente eso, Hassam y Dago García y demás, ¿cierto? El chiste grotesco y ramplón, pues claro, cuando llegan y no ven allá al actor payaseando, sobreactuado, en un tono farsesco, estallado, pues dicen, no, no me divierte, ¿sí? El público del común, el público en general. Entonces a ellos les da miedo perder ese público y diciéndoles desde el principio que es una comedia y bueno, Sí, pecan más por miedo.
De todas maneras, hay unos códigos ahí ya muy, muy claros y muy instalados en la gente, y a la gente le cuesta mucho ceder en esos códigos y tratar de abrir un poco la mente, porque sé que también, por lo menos desde el teatro, yo veo que son mucho más las propuestas, inclusive muchas de las tuyas que he visto, que tratan de salirse como de ese esquema, y en teatro alcanzan a funcionar, pero cuando llegan al cine o a la televisión, que también recuerdo que hablamos alguna vez este formato de impro, que trataron de hacer tanto en RCN como en Caracol, dos formatos distintos, y no funcionó, porque la gente tiene muy instalado esa idea de lo que supuestamente es gracioso. Sí, no, yo pensaba, y eso que a la generación de los, digamos, de los muchachos que nos están escuchando, ya tuvieron otra con, digamos que con los comediantes de la noche y con el fenómeno que en realidad es setentero en Estados Unidos, pero que aquí llegó hasta hace apenas 10 años, em, el fenómeno del stand-up, han tenido otra, digamos, han tenido otra posibilidad, ¿no? Hace Y ahora los youtubers también, ¿no? Exacto. Hace 15 años, el único humor que existía en Colombia era única y exclusivamente era, ¿cómo les parece que había un pastuso, un costeño y un antioqueño? Y entonces, eso era todo el humor que teníamos. Y era el humor del tipo que se ponía los dos globos acá pues, gigantes para que se vieran como dos tetas y dos globos atrás para que se viera un culo gigante, se ponía una falda y se maquillaba, se pintorreteaba de manera esperpéntica como pues haciendo un caricato mal hecho de una mujer. Y entonces hablaba así, eso era el humor que teníamos aquí en Colombia. Y uno era como, no, si ya está mandado a recoger hace mucho. O sea, Así es. y a eso le dieron ruca 20 años, por lo menos, sin cambiar de tono, de género, sin buscar nada nuevo, sin investigar nada, nada, nada. Eso le dieron ruca muchos años. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Aquí Sofía también nos recuerda mi abuelo, mi papá y yo, que creo que también es de Dago, que es una de las películas de Dago, pero sí Esa es muchos disfrutaron la con esa más. comedia. Lo que pasa es que, bueno, yo cometí un error porque yo vi la original, yo vi primero la anterior, ¿no? Y es mucho más, es como cuando uno ve Nosotros los Mm, Nobles y después ve la exactamente, versión colombiana y dice, exacto, lastimosamente los actores colombianos tenemos ese defecto y es que buscamos hacernos los chistositos. Entonces, exactamente, claro, cuando uno ve la exactamente. versión mexicana es buenísima, pero ve la colombiana y, pero ok, bueno. No termina de funcionar. Bueno, vamos entonces a abrir las preguntas. Empezamos con Laura Zuluaga. No sé si tengas opción de poner tu cámara para que Jimmy te pueda ver. Listo, ya te voy a... Espérate un segundo, Laura, que está sin audio. Listo, Ok, ahora sí. Claudia, Adelante. para que perfecto. así, Hola Jimmy, ¿cómo estás? bien, muchas Bueno, gracias. yo tengo varios, la verdad. Voy a empezar con uno pues para abrirle más espacio a las otras personas. Pero desde el inicio en que te llega el guión y que empiezas la construcción de este personaje, ¿cómo, a qué recursos recurres para empezar a hacer como esa construcción o deconstrucción, pues de coger los elementos y empezar a metérselos a tu personaje? ¿Y hasta qué punto eh, te involucras a ti como, pues, como persona dentro del mismo? Mira, voy a ponerlo en términos de un poquito elementales, tal vez les va a sonar un poquito a ABC, pero yo trato de ser, voy a tratar pues quiero hablarles a ustedes y voy a tratar de ser lo más, eh, digamos, práctico posible. Nosotros, los actores, normalmente, lo que se ha demostrado definitivamente es que para un actor, nosotros no trabajamos como un computador o como una máquina en la cual funciona un andamiaje o una fórmula fija siempre, ¿cierto? En la matemática, pi es 3,1416 y es 3,1416 y punto, ¿cierto? Eh, para los actores funciona distinto. Lo que funciona para Claudia no funciona para Jerónimo y de pronto sí funciona para Jimmy. Lo que funciona para Jerónimo no funciona para Jimmy o para Claudia. ¿Cómo se sabe? A partir del ensayo-error en el proceso de formación. Uno va construyendo, digamos, armando una especie de armario, de closet, en el cual uno va guardando herramientas y elementos que le sirven a lo largo de su vida y de su formación, ¿cierto? Esas herramientas que a uno le sirven y lo que va guardando es lo que uno pone en el ruedo o en el set en el momento de construir un personaje. Por lo regular, siempre yo, cuando construyo, sobre todo en comedia, siempre trato de construir
desde afuera para adentro, ¿sí? Hay actores que tienen otro método, hay actores que tienen, eh, em, digamos que una construcción de un personaje desde lo interior, desde lo interno, y bueno, y voy a empezar por la emoción. Yo no empiezo por la emoción, yo empiezo primero por la forma. Yo creo que para mí es mucho más bonito empezar y hacer primero el matachito, el monacho como del personaje, y cómo lo hago, ok, haciéndole, empezando por una hoja de vida, eh, es lo elemental, lo primero que yo hago. Yo recibo un personaje y estoy arrancando y hago una primera hoja de vida con todo lo que se me ocurra ponerle. Lo use o no lo use en el futuro, pero todo lo que se me ocurra ponerle. Entonces, listo, mi personaje es Pablo, eh, es un asesino, no, es una hueva, es una madre, no, es un tipo noble, es un trabajador, es la víctima en la historia, es un, vende carros, vende papas, tiene una tienda, maneja una moto, todo lo que pueda ponerle. A mí ya me dan una sinopsis del personaje, pero esa sinopsis siempre será escasa frente a todo lo que yo puedo ponerle. Entonces me siento a escribir y hacerle una hoja de vida. A partir de esa hoja de vida del personaje, que eso lo llamamos nosotros cocina interna, porque muchas cosas de esas nunca las utiliza uno, pero le sirven al actor para sentirse seguro con el personaje. A partir de esa hoja de vida que construyo, empiezo a tratar de adaptarla al digamos, al guión o empiezo a mirar los textos, ¿cierto? Y desde detalles tan pendejos que pueden parecer tan estúpidos como la posición de la mirada. Tiene una mirada cerrada el tipo porque por desconfianza, mira con distancia, tiene los ojos abiertos porque es ansioso, ¿cierto? Mira con desconfianza, tiene unos ojos a una mirada alegre porque a pesar de que la vida lo ha tratado como una mierda, él siempre tiene, digamos, está la expectativa de todo lo que pueda pasar y lo recibe con optimismo. Entonces, desde la mirada, desde eh, el movimiento de las manos, es cerrado de hombros, es abierto, cómo camina. Entonces yo empiezo, digamos que luego de tener la hoja de vida, empiezo desde la partitura física a tratar de construirle. Para mí es muy importante la voz es de las herramientas con las que yo trato de jugar mucho. A mí no me gusta escucharme como Jimmy en los personajes, ¿cierto? Entonces puedo tratar de trabajar la debilidad en un tono más alto, ¿cierto? Puedo tratar de buscar un tono bajo, puedo buscar un tono nasal, y empiezo a jugar con eso a partir de la forma. Una vez ya tengo la forma que se adapte y que sea coherente con los datos que me dan del personaje, ahora sí empiezo a alimentarlo ¿cierto? Esas son como las primeras prendas que yo saco de ese closet, de ese armario, ¿sí? Para armar el personaje. Luego que ya tengo esa forma, empiezo a incorporar el texto y al texto ya empiezo a alimentarlo también con propuestas de dichos. A veces mira, un guionista puede tener un personaje muy bonito armado, pero un guionista está pensando en 50 personajes de la historia. Yo, Jimmy, estoy pensando solo en el mío. Entonces, de pronto es más fácil para mí pensar en si está escrito una pregunta como, ¿hay algo de desayuno? ¿Sí? Es distinto, aunque parezca una tontería decir, ¿hay algo de desayuno que de desayuno hay algo? ¿Sí? Puede cambiar por regiones, puede cambiar por contexto social, puede cambiar. Entonces yo tengo que buscar cómo adaptar ese texto que está en el guión a mi personaje para aterrizarlo, para darle cada vez más carne, más cuerpo, y es a partir de eso, ¿no? Ya tengo, entonces, primero ya tengo la hoja de vida en mi cabeza, que me sirve para darle seguridad al personaje. Segundo, ya tengo una partitura física y una construcción eh, 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 para ese personaje, una propuesta física de voz, de mirada, de caminar, de tempo, de ritmo, de cadencia, ¿cierto? Y a eso le voy a sumar, eh, eh, una vez incorpore el texto, también la forma en cómo están construidas las frases, ¿cierto? Si tiene algún acento, si no lo tiene, aunque yo creo que todos los seres humanos sobre el planeta tenemos algún tipo de acento, todos, absolutamente todos. Entonces, si es sutil, si es mucho más marcado y demás, voy como subiendo cada vez en más detalle la filigrana del personaje, la voy construyendo y como a partir de capas, ¿no? Como esos programas de Photoshop o Corel que son a partir de capas, le voy sumando capas, como la cebollita, para construir el personaje. Perfecto. Laura, ¿tienes otra pregunta, habías dicho? La otra pregunta era sobre un tip de casting más que todo.
qué tan, qué tan viable o o qué tanto agradece un director al momento en que un personaje llega a presentarle al casting metido con su propuesta de inicio y se va con esa propuesta, en vez de llegar como él y que vean la transformación, pues como el cambio de vestuario, la transformación al personaje y luego cómo se sale, sí, como eh, ese shift, ese cambio, qué tanto, pues, qué tan viable es o qué tanto puede agradecer o es muy relativo o no sé qué consejo tengas con No, respecto no, a la puesta en escena a partir de la presentación de un casting. a ver si te interpreto bien la pregunta porque no la entiendo mucho. Es decir, em, si le abona, si le suma puntos de alguna manera al, al actor el llegar al casting desde el principio con una propuesta Con de el vestuario, personaje. maquillaje, Uh-huh. personaje de puesta y demás. Honestamente, después de tantos años, yo creo que no. O sea, mejor dicho, que tú ya llegues desde o sea, al personaje hay que llevarle, obviamente, al director hay que proponerle cosas, pero digo, yo llevo y las armo allá, o sea, yo llevo mi propuesta, obviamente, yo llevo propuesta de vestuario, llevo propuesta de maquillaje y tal, tal, pero dices tú que tanto como llegar desde el principio, es que no entendí mucho la pregunta, pero Sí, pero básicamente era como eso, o sea, como llegar ya con una propuesta muy clara y, digamos, tratar de aportar al personaje desde el casting, o sea, que el actor claro, trate por de hacer supuesto. la Es propuesta. que es más, no es que sea un punto a favor, es que es obligación del actor llegar con una propuesta de personaje. Pues si yo tengo casting, yo trato al casting llevarle una propuesta de vestuario, una propuesta de maquillaje, ya una propuesta que normalmente en los casting hoy en día, en los casting normales de hoy en día, uno tiene un ensayo y una grabación, punto. O sea, un casting en realidad se puede demorar 15 minutos, 10 minutos o menos. Porque es como, listo, tienes la escena, sí. Que ¿tienes alguna propuesta? Sí, yo quisiera, no sé, aquí prendo una antorcha, no, aquí en algún momento hago un disparo con esta pistola de salvas, no, aquí en algún momento me voy a tirar al piso porque, pues para no cantarle más o menos al que está haciendo la cámara en el casting como cuál va a ser la partitura física para que no quede por fuera de la grabación y hace un ensayo, entonces listo, uno lo explica primero, luego hace un ensayo y luego lo graba y ya, chao, eso es todo, ahí ya quedó. Si al director le gusta mucho, mucho la propuesta o por el contrario dice, ves, este man, a mí me gusta el trabajo de este man, pero está completamente perdido. No, oye, mira, quisiera ver otra versión así, a ver qué pasa si lo dejamos más bien quieto, sentado en una silla y que solamente mires a cámara y me lo cuentes. Bueno, pues chévere, pero la tarea del actor es llevar una propuesta completa realmente al casting. Esa es parte de nuestro oficio. Sí, y yo añadiría una cosa ahí, Laura. La próxima semana vamos a hablar de casting y una de las cosas que más le importa a un director, y ya lo digo desde el otro lado, desde el lado de quien hace el casting, es ver la capacidad de adaptación que tiene el actor y la capacidad de escucha. Eso es una cosa súper importante. O sea, así el actor lleve una propuesta clara, si al director esa propuesta no le gusta o no le convence o no va en la dirección en la que él está buscando, una cosa muy importante es que el actor sea capaz de reinventarse sobre la marcha y escuchar al director y así no sé exactamente lo que el director está diciendo, por lo menos ser capaz de acercarse a lo que el director está buscando. Ok. Gracias, Laura. ¿Puedo hacerla una última? Cortica, porque la idea es darle el paso a otras preguntas. ¿Listo? Listo, de una. ¿Cuáles han sido los cambios más drásticos que has notado en la industria a lo largo de los últimos años con todo esto, pues, de las nuevas plataformas digitales que han entrado, con la televisión que pues ha tenido su trayectoria? ¿Cuáles han sido los cambios más drásticos que como actor has notado en general? De cuando empecé hace 26 años a lo que es ahora, yo creo que cada día peleamos más con, eh, con la premura, ¿no? Y digamos, con la velocidad. Cada vez quieren optimizar más a nivel de tiempo. Cada monedita de 50 pesos que se invierte en un proyecto, la quieren optimizar más, entonces cada vez se corre más, cada vez es más, tiene que ser más rápido en menor tiempo y más efectiva
la producción y creo que esa ansiedad y ese desespero por correr va en detrimento de la calidad definitivamente. Estamos cada vez más corriendo. A mí, por ejemplo, para mí ha sido un golpe durísimo, pues que ahora, o sea, en alguna época uno decía, bueno, listo, o sea, cogieron una reina de belleza, cogieron un modelo y lo pusieron a actuar, y uno dice, bueno, pues me tocó, pero la gente tenía claro que era un La excepción. modelo y que, exacto, y de alguna manera a la mala los ponían a estudiar y los obligaban, les contrataban maestros los canales para obligarlos a estudiar y a prepararse, sea como sea, les ponían algún tutor, les ponían un profesor, les ponían un director jodido que los alineara, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, yo veo unos productos hechos del 90, o sea, pero además ponían 3 o 4 figuritas y el resto, el otro 90%, eran actores de formación que sostenían el proyecto y el producto. Ahora son 90% figuras, o sea, 90% entre youtubers, entre figuras de las redes, y por ahí unos 3 o 4 actores como para que también seduzcan el público de los que quieren ver actores, pero es muy, muy difícil para mí eso, ¿no? Es como, pues uno llega a hacer una escena con una actriz que están haciendo conteo de la escena y ella está mirando el celular, le dice a la compañera, oye, pasamos la escena, sí, sí, dale, 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 claro, sí, sí, dale, claro. Uh-huh. Oye, pero es que necesito verte para que pases conmigo la escena. Ay, estos actores de teatro, qué mamera. Entonces, eso es jodidísimo, o sea, eso ahora es como, wow, o sea, ahora los que somos dinosaurios y los que somos, como los que estamos fuera de contexto, somos los actores de academia, de formación, de trayectoria teatral, somos los dinosaurios, ¿cierto? Porque el 90% de los ingredientes de un producto audiovisual ahora son youtubers, figuras, eh, que son famosos en redes, y eso es muy bravo de manejar. Pues un director, ¿qué le puede decir? ¿Qué comunicación puede establecer con una figura de estas? No estoy diciendo que no puedan si estudian, pero pues si se preparan, obviamente pueden hacerlo, pero sí, es como un actor hecho ahí a lo no me joda, pues muy triste. Eso para mí ha sido muy duro de asumir y de entender. Sí, hay una discusión que hemos tenido varias veces, digamos que está muy vigente siempre, que es la discusión de los famosos, entre comillas, actores naturales, que de naturales generalmente no tienen nada porque son poco naturales y poco espontáneos la mayor parte de las veces. Y esa idea generalizada y que ha hecho mucho daño al sector audiovisual, de que por el solo hecho de que alguien no haya estudiado actuación ya es buen actor, ¿cierto? O sea, como que estudiar en vez de dar un valor agregado, lo que pasa es que pareciera que lo quitara, por lo menos en la mente de muchos. Continuamos entonces con Andrés López, que tiene una pregunta. Andrés. Voy. Ya, ahí está. Sí, Sí, perfecto, Andrés. bueno, buenos días para todos. Buenos días, profe, y buenos días, Jimmy. Yo tengo varias preguntas, pero creo que la más, digamos, la más concreta respecto a actuación es esta. ¿Cómo se puede lidiar con las actitudes en rodaje de algunos actores que pueden llegar a ser problemáticos? Digamos, nosotros que estamos aprendiendo solemos tener un problema y es que hay actores que, como ya tienen toda una trayectoria, suelen llevarse el mando de un rodaje. Entonces, digamos que eso es muy complicado de manejar. ¿Qué consejos podría darnos al respecto? Mira, lo primero definitivamente es tener una preparación o sea, una preproducción, ¿sí? Una preparación del proyecto minuciosa, rigurosa, exhaustiva, de modo que no le den papaya a estos divos o divas de joder, ¿sí? Es decir, que la preproducción sea tan detallada, tan milimétrica, que no le den papaya al actor de joder. Uno. Dos,
sean muy, muy juiciosos en el casting. En el casting, vuelvo a citar acá el dicho, el chofer se conoce en la mirada, en la arrancada, el marica en la mirada y el pato en la cagada. Si ustedes en el casting ya tienen a un personaje que ya está dando lidia, si en los ensayos ya tienen un personaje que está dando lidia y que no se va a dejar dirigir, así sea Will Smith, así sea Dustin Hoffman, así sea el que sea, no, pues No sirve. cámbienlo, desháganse de él. Si no van a tener una buena comunicación y un voto de confianza, ¿cierto? Porque yo también se los digo con todo el cariño del mundo, pero les soy sincero, trabajar con estudiantes a veces es una pesadilla, porque en el set siempre empiezan las peleas de egos. Entonces, el director cree que, que puede maltratar a sus compañeros, entonces los compañeros se rebotan y se emberracan, entonces cada uno termina mandando en el set, y eso para uno como actor uno termina a veces tomando la vocería no porque quiera, o sea, no porque por divo o por diva, sino porque a veces de verdad entre los alumnos no se entienden, no saben todavía, no saben, entre los alumnos no saben mandar, entonces no saben, ni saben obedecer tampoco, que eso es otra cosa, ¿no? O sea, mira, yo tengo a un amigo, por ejemplo, con el que trabajo hace muchos años, que se llama Cristian Villamil, y, y yo ahora estaba dirigiendo una obra que se llama El Quijote, que es una versión, un severo demente llamado Quijote, hizo una versión en clown, en comedia del Quijote, una versión moderna. Y él es el productor y yo soy el director en ese caso. Y los dos charlamos afuera, pero una vez adentro, pues si él da el voto de confianza, siendo mi amigo y lo que nos conocemos, y me dice, por fuera del ensayo, me dice, hermano, marica, ¿usted no cree que esta vaina no le puede funcionar mejor de esta otra? Pero estamos en ensayo y ese man no dice absolutamente nada, esté o no esté de acuerdo. Y el man respeta el cargo que yo estoy teniendo, así como yo también en producción, si se lo digo, no se lo voy a decir jamás delante de los actores. Nunca le voy a decir nada delante de los actores, ¿cierto? Que no pierda su estatus y su credibilidad. Entonces, lo primero que tienen que hacer es respetarse el estatus, tener una preproducción exhaustiva. Segundo, respetarse el estatus, ¿cierto? Tercero, ser muy agudos en la escogencia del actor, porque si les está jodiendo desde el principio, pues es mejor. Y si ya definitivamente los logró engañar y fue una mansa y dulce paloma en el casting y resulta que se les volvió una diva o divo en el set de rodaje, ¿cierto? Manténganlo distanciado del set de rodaje. Sáquenlo del set de rodaje. Traten de mantener distancia, traten de buscar una persona. Siempre hay en un equipo, siempre hay una persona paciente que dice, bueno, ¿quién se va a encargar de Jerónimo? Que es que Jerónimo no está dando lidia, hermano. Y siempre hay una persona que es, oye, Jerónimo, ven, ¿no quieres, mira, ven, ¿quieres café? ¿No te gustaría un café con unas galletitas? ¿No te gustaría tomártelo allá afuera? Mira, allí, mientras, pues, para que no te estreses aquí con la esperada. Entonces lo sacamos del set y lo hacemos que tome distancia y que espere en otro lado, mientras nosotros como equipo, como crew, tomamos las decisiones y miramos cómo vamos a capotear la escena. De modo que cuando el actor vuelva, le doy indicaciones absolutamente claras y no le doy tiempo de pensar. Es como, ya tengo claro, listo, ven Jerónimo, entonces tú estás aquí al lado de esta cama, con este texto tú vas a arrancar y vas a ir hasta la puerta y la ansiedad, te vas a desplazar desde la puerta hasta la cama, ¿cierto? Y quiero que toda la ansiedad sea contenida y que esté en volumen como si estuviera en susurro. Listo, vamos a rodar 5-4 ya rodando. No le den chance de que piense, no le den chance de que aporte, porque si no se les pone mamón y se les vuelve dura la vuelta de manejar. Manéjenlo con Exactamente. inteligencia, con sagacidad. Tampoco entren al choque con él. La discusión y la pelea en un set no sirve para una mierda. O sea, eso les termina jodiendo más el rodaje. No entren al choque y al conflicto con ese actor o esa actriz. Manéjenlo con inteligencia, sean muy políticos para manejarlo. Además, añadiría que lo que decíamos al principio, ustedes tienen que tener en cuenta que el actor necesita de ustedes y ustedes necesitan del actor. Todo actor, por buen actor que sea, necesita una dirección. Por lo que Jimmy decía al principio, el actor puede jugar con su propio trabajo, con su propio personaje, pero el actor no es ubicuo y necesita una mirada externa que le diga por dónde debe ir la cosa. Y cuando el actor llega al set y sabe que el director sabe, así tenga 18 años, el actor lo respeta o no. Totalmente, totalmente. Exacto. Hay pelado, Bueno, hay pelado
jovencitos que la tienen clarísima desde chiquitos, o sea, eso no, y saben además comunicarse, y son divertidos, y son agradables, Empáticos. Ujú. chéveres, exactamente, y son muy Exacto. generosos además. Perfecto. Andrés, ¿tenías otra pregunta? Cortica, por favor. Eh, no es corta, entonces mejor sigamos. Bueno, Gracias, sigamos. profe. Entonces, gracias. David tenía una pregunta también. David Castrillón. Sí, hola Jimmy, hola profe, ¿cómo están? Hola. Mi duda es hacia, digamos que yo conocí a Jimmy por el personaje de Aquí no hay quien viva, del portero, y quería preguntarle precisamente sobre cómo, hasta qué punto llegó su creación del personaje y la visión del director, o sea, cómo convergieron ahí las dos visiones y la propuesta tuya como actor. Pues mira, cuando a mí me cantaron, digamos, la posibilidad de audicionar para ese proyecto, ¿cierto? Sergio me cita y nos da la charla sobre el personaje. En la original, en la historia original española, Aquí no hay quien viva, el personaje, el protagonista, era un tipo ingenuo, noble, eh, pero era un muchacho que estudiaba en la universidad y que se pagaba el estudio trabajando como portero, como conserje en un edificio. Ujú. Eso aquí, en el tercer mundo, en este contexto, no pasa. Aquí un muchacho que se mete de portero a abrir la puerta a las 24 horas, ¿cierto? Eh, pues normalmente no es un muchacho ni siquiera, o sea, ni de universidad pública, ni siquiera muchas veces que tenga el bachillerato para aceptar pues un puesto que en realidad está, se lo están dando sin ninguna garantía legal, ¿sí? Entonces, normalmente quienes, pues para un edificio que paga mal, que no le da ninguna garantía a este muchacho, ¿quién aceptaría un puesto de esos? Pues un pelado que esté muy necesitado y un muchacho que venga por lo regular de provincia y que necesite ese puesto. En Colombia, en Colombia los celadores, y perdónenme por lo que voy a decir, pero no lo digo en ningún momento con el ánimo de ofender ni de ser peyorativo ni despectivo, pero mire que su merced habla, por ejemplo, con un vendedor de San Andresito y tienen un perfil y tienen un comportamiento en general. Hay un ingrediente, ¿cierto? Un saborcillo, como un tufo que usted percibe que le da esa característica como en general del universo de San Andresito. Los celadores tienen una cosa, una característica que también la tienen en general, ¿no? Y es primero que terminan eh, como con el poder de las llaves de la puerta, ¿no? Entonces uno termina casi siempre sometido ante el poder del huevón que le abre o la huevona que le abre o le cierra la puerta y termina uno sometido. Yo siempre que llego a los edificios, por ejemplo, y me presento, digo, sí, por favor, el señor Jerónimo Rivera. Sí, ¿de parte de quién? De Jimmy Vázquez. Jenny, Jimmy, Johnny, Jimmy. ¿Cómo? Puta, nunca entienden mi nombre. Entonces uno dice, cuando uno dice Jenny, a ver, señor, tengo cara de Jenny, o sea, de verdad, siga la lógica y tenga un poquito de sentido común. Entonces los celadores, pues en Colombia, en nuestro contexto, en nuestro tercer mundo, tienen una tipología, un comportamiento que era muy fácil de extraer. Entonces quise proponer un pelado que no había terminado ni siquiera la primaria porque conozco mucha gente así, sobre todo en Cúcuta, ¿cierto? Sobre todo en provincia. Este pelado no había terminado ni el bachillerato, entonces propusimos un personaje completamente, empiezo a proponer un personaje completamente distinto y el director Sergio Osorio, ¿sí? Es muy sagaz a la hora de ponerme las tareas. El tipo me decía a mí, listo, ¿qué estudio tiene Wilson? El tipo siempre me interrogaba en el set, en los ensayos. Yo hizo hasta cuarto primaria. Ok, o sea que, entonces, eh, ¿cómo es la relación con su papá? ¿Cómo lo trata? ¿Qué piensa el del papá? ¿Qué piensa de la mamá? Ese ejercicio en realidad se llama círculo neutro en la formación del actor. Pero él lo hacía de manera informal como en son de mamadera de gallo y llegaba y hablaba un ratico y tan. Y el tipo es muy sagaz para sacarle a uno y para ponerlo, o sea, para ponerlo a pensar en función del personaje. Entonces lo que hacía era cuestionarme y yo a partir de ahí proponía y proponía y proponía cosas.
Y él me decía, por ejemplo, me decía, oiga, usted no conoció a un personaje fulano de tal que era no sé, un loco, un indigente, un personaje típico de la calle. Usted no conocía a ese personaje, ¿usted se acuerda con donde se ponía los pantalones, no sé qué? ¿Por qué no prueba? Ah, chévere, pum. Y entonces él me daba datos y yo llegaba al siguiente ensayo con propuestas eh, y de ahí construíamos prácticamente casi que entre los dos, ¿no? Pero el tipo era muy sagaz en generar una camaradería conmigo y una complicidad conmigo para darme confianza y para permitirme proponer. De hecho, el acento, por ejemplo, si su merced lo escucha, yo al principio lo propongo Ocañero 100%. Ocaña es un municipio que queda exactamente en la frontera entre Norte de Santander y Cesar. Entonces, la gente del interior casi no conoce ese acento, pero es un acento muy particular, es musical, tiene un voceo rarísimo. Entonces, ve, vos fuiste y viniste y no trajiste nada, bobo. Ellos tienen una musicalidad así, y ellos hablan así, así, le dicen los huichos cariñosamente, y hablan así. Claro, cuando yo propongo el personaje así, él me dice, listo, de una. Después va y muestra el ensayo y me dice, hermano, no lo compraron, marica, ¿qué hacemos? No, pues, ¿por qué no lo mete más suavecito y le mete un híbrido santanderiano que se lo conocemos más? Y termino haciendo un pastiche entre santanderiano, entre cucuteño y ocañero, ¿cierto? Que finalmente no existía, pero que sí se alimentaba mucho de los dichos colombianos, digamos, de los acentos colombianos, era alimentado entre un sonsonete entre Bucaramanga, Cúcuta y Ocaña, tenía Wilson, ¿sí? Entonces, finalmente yo creo que lo construimos entre los dos, pero el tipo finalmente, o sea, la cometa es el actor y el director lo único que tiene que hacer es soltar pita, de vez en cuando jala, como para que la cometa vuelva y gane altura, pero el director básicamente lo que tiene que hacer es soltar pita, soltar pita, soltar pita y saber hacia dónde la lleva, hacia dónde está el viento para que no, ni se vaya a enredar, ni se vaya a perder, ni se vaya a ir, ni nada, pero un director debe ser lo suficientemente agudo y lo suficientemente sensible como para pescarse la propuesta que está haciéndole el actor o la actriz y a partir de ahí jugar. Porque si el director va llevado a su parecer y decir, no, este personaje es gago y parpadea así, y ni mierda, y es que solamente lo quiero así, va a salir mentiroso esa propuesta, hermano. Va a salir mentirosísima. Perfecto. Ya vamos a ir cerrando porque pues la idea de este encuentro es que sea de hora y media y ya vamos llegando al tiempo. Entonces damos espacio a Felipe para que haga su pregunta y ya con esto, después de esto cerramos. Felipe. Sí, acá estoy. Ahí, ¿me veo y todo? Sí. Sí, perfecto, Felipe. Buenas tardes, muchachos, profe, Jimmy. Mi pregunta está ligada más o menos hacia el tipo de comedia que se lleva haciendo en Colombia desde hace algunos años. Yo tengo una gran curiosidad y es que, ¿por qué a raíz de algunos años hasta este punto, la comedia colombiana no ha caído tanto en un arquetipo de cómo es, no sé, en este caso el senador o el obrero o la rusa, lo que sea, y ha caído en ese estereotipo del colombiano de estrato socioeconómico bajo, que es corroncho, es mañé, que es inculto, porque llegamos a un punto tal vez de la televisión y la cultura audiovisual colombiana en la que ese tipo de comedia no ha evolucionado y seguimos trabados tal vez en el mismo estilo de comedia en torno a este estereotipo que los medios audiovisuales colombianos han captado como algo supremamente chistoso y que lo venden al exterior como que los colombianos somos así. Mira, el pan y circo siempre va a funcionar para el pueblo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Al director y al productor colombiano le da miedo apuntarle a la comedia, ¿cierto? Sin el salvavidas, sin sentirse seguro del código Sábados Felices, ¿sí? Sin acudir a la farsa. Les da mucho miedo. ¿Por qué? Por desconocimiento y por ignorancia. Porque directores de comedia en este país buenos, contados con los dedos de esta mano, ¿cierto? Un Germán Porras, un Escayón, un Jaime Escayón, son directores que realmente entienden que la esencia del humor, más que en el personaje, ¿cierto? Está en la situación. Hay una película mexicana maravillosa que se llama El Gran Dictador, ¿es que se llama, Jerónimo? Se La llama dictadura perfecta. La Dictadura Perfecta. Es una comedia maravillosa, hermano, pero maravillosa,
y ahí el protagonista, que se llama Damián, ¿qué? Damián Alcázar. Esa Alcázar. película es de Luis Estrada, que es un director que le recomiendo muchísimo, un director mexicano, y de hecho tiene otra que a mí particularmente me gusta más, que yo no sé si tú la viste, Jimmy, que se llama La Ley de Herodes. Sí, 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 Es es el mismo maravillosa. director. Uh-huh. Lo que pasa es que es mucho más evidente y más presente la comedia más directa en La Dictadura Exactamente, porque Perfecta. además hay parodia de Enrique Claro, Peña Nieto. claro. Y digamos, en ningún momento, su merced va a ver en ningún momento de esa comedia, va a ver al actor haciendo el personaje naco sobreactuado. No, usted no lo va a ver así, hermano. Usted va a ver de verdad la situación, como en Nosotros los Nobles también, por ejemplo, que es muy divertido cuando el niño rico entra al contexto y lo ponen a manejar una buceta en un contexto de un universo absolutamente popular y el man cada cosa que dice es una estupidez y una huevonada cada vez más grande. No vemos a ninguno de los dos en farsa, ni al Gomelo apostándole a hacer un Gomelo sobreactuado, ¿sí? Porque caemos en eso, los directores les da miedo refugiarse en el texto, refugiarse en la situación y entender que el humor está en la situación, les da mucho miedo evidenciar la torpeza humana y quedarse solamente con eso y acudir a un tono de actuación honesto. Entonces, cuando ya uno lleva 3, 4, 5 días de rodaje y el director no ve la farsa y no ve la payasada, dice, marica, no, esto no tiene comedia por ningún lado, y pum, de una vez empieza a pedirle al director, no, pero vamos a buscarle más cositas, vamos a payasear un poquito, y la cagan, hermano, la cagan inmediatamente. Porque entonces le piden al actor que empiece a decir esas cosas así, y que empiece a decir así, ¡uy, madre! Y es donde la embarran, porque eso es un cliché barato. Ahí la cagamos por miedo, por ignorancia, por falta digamos, de cojones de atreverse, ¿cierto? De ser atrevido, de ser osado y de atreverse a jugar a otro tipo de humor. Hablaba Jerónimo hace rato de Monty Python, hablaba Jerónimo hace rato de otros códigos que son importantes en la formación del director, verlos y tenerlos perfectamente claros. Entonces, por ejemplo, mira que yo en La Nocturna, y pues es odioso hablar de uno, pero pues digamos, es lo que más tengo a mano, como decía Groucho Marx. Eh, Nosotros nunca pretendimos con Yuri hacer comedia, pero ya de hecho el colorido que le da, la pirotecnia que le da al personaje, el hecho de ser pues de una región en donde el acento es supremamente marcado, pues eso ya tiene algún viso. Si yo me pongo a exagerarlo, yo me pongo a hacer esto, pues ya se vuelve mentiroso, ¿sí? Lo que tengo que buscar la organicidad y buscar la verdad desde el acento, volverlo de verdad, apropiarlo y volverlo honesto. Eso es lo que toca, ¿sí? Volverlo de verdad. Y los conflictos de ellos eran conflictos de parejas reales. El tipo era celoso, posesivo, era explosivo, tenía un genio, hijo de puta, y entonces ya tenía que controlarle el genio porque el tipo era muy mal geniado. Y ella era ingenua y ella además era emprendedora, pero torpe, porque todo lo que emprendía le salía como un culo. Y mira que nunca estaba escrito, ni estaba escrito como comedia, ni pretendíamos nosotros hacer comedia. Y todo el mundo nos decía, ay, yo veo esas novelas para reírme con ustedes. Ah, bueno, gracias, pero en realidad no estamos buscando hacer comedia. Cuando yo creo que la comedia parece mucho más cuando se evidencia la situación humana, pero nos da un poco de miedo por torpeza, por miedo, y porque fenómenos como Dago, como lo que hace Dago García, pues siguen funcionando en el pópulo, ¿no? Entonces uno va y se mete en una sala de cine en Plaza de las Américas y ve al actor sacándose un moco diciendo, ¿sabe qué? Y haciendo bolita y botando o tirándose el peo y la gente, ¡guau, guau, guau, guau! Entonces uno dice, bueno, sí, funciona, la cosa esperpéntica y grotesca funciona y es más barata y es más fácil, porque hacer humor inteligente es mucho más difícil. Entonces se van por el lado fácil, obviamente, no, pues ¿para qué hacerla difícil si tenemos la posibilidad de hacerlo a media marcha? Pero creo que es por desconocimiento y por miedo, por ignorancia un poco de directores que no están formados en comedia y que se asustan y les da miedo apostarle a una comedia distinta. Bueno, Jimmy, te agradezco muchísimo. Perfecto, Muchas gracias gracias. de parte de todos. Un aplauso para él. Un aplauso para Jimmy. Pues gracias.
Bueno, no, pues un placer, un honor que estés con nosotros hoy. Quiero recoger algunas cosas importantes porque específicamente hablamos bastante de comedia y yo creo que hay referentes muy claves y para todos ustedes para que los tengan en cuenta. Algo muy importante que Jimmy comentaba y es que si uno se va a medir a hacer comedia, tiene que tener muchos referentes de comedia y los referentes de comedia arrancan desde los inicios. Si uno ve un tipo como Buster Keaton, por ejemplo, que crea de alguna manera ese código del cara de palo, del tipo impasible, que no se ríe, que no es gracioso en sí mismo, sino que la está pasando muy mal, porque realmente la comedia de Buster Keaton, que luego hay otros actores maravillosos que a mí me encantan, como Ben Stiller, que yo creo que es un heredero directo de ese tipo de personaje, que es impasible, que no se mueve, que siempre está haciendo como mala cara, y a uno le da mucha risa justamente por eso, porque es un personaje que parece que está padeciendo mucho, y ese sufrimiento de él para mí es gracioso. Entonces, tener en cuenta esos referentes, Buster Keaton, tener en cuenta a los hermanos Uy, es que Marx. hay un montón de códigos, exacto. Groucho Marx, Chaplin. Hay que Por sentarse supuesto, a ver a Chaplin, por definitivamente hay que supuesto. hacer la tarea y sentarse a ver a Chaplin, que es el maestro, pues, definitivamente. Maravilloso, Eh, maravilloso. Cantinflas, Resortes, eh, Los, em, el gordo y el flaco, Laurel y Hardy. em, el chavo, Roberto Gómez Bolaños, es increíble. Yo tengo un hijo de 9 años y una niña que va a cumplir 6. Y yo a veces, o sea, pues digamos, los pongo a ver el chavo un ratico como, mira esto, ¿qué te parece? Y sueltan las carcajadas, mueren de la risa y yo digo, wow, se mantiene vigente 50 años después. Exactamente. Es una cosa hecha en el 72. Algo tuvo que haber hecho bien Entonces, para que siguiera no, funcionando. no, y yo he tenido talleres de dramaturgia en donde los profesores hemos hecho el ejercicio de coger un libreto, porque están en internet, se pueden buscar, coger un libreto del chavo y a un libreto del chavo no le sobra una coma. Así Puede es. que hay personas a las que les gusta, hay personas a las que no les gusta. Son tonos, ¿no? Son diferentes tonos. No digo que sea la verdad absoluta y que sea el único recurso, pero a nivel de libreto no le sobra una coma a un guión del chavo. Sí, realmente Chespirito siempre fue más escritor que actor, inclusive. Por eso es que le decían Chespirito, porque venía, era como un Shakespeare chiquito. Y de hecho a mí me encantan los capítulos de Chespirito en los que hace parodias de Don Juan Tenorio, de obras Maravilloso. de Shakespeare, son maravillosos. Bueno, Sí. muchachos, muchísimas gracias a todos por estar conectados. A Jimmy, de nuevo, mil gracias, hermano. Pues este espacio siempre estará a tu disposición. Desde el principio de semestre hablamos de la posibilidad de que fueras al campus. Lastimosamente nos tocó hacerlo. Bueno, no sé si lastimosamente, también es chévere porque es otro tipo de relación distinta, pero igual muchas gracias, hermano, por colaborarnos y por compartir con nosotros todas estas experiencias tan importantes. Bueno, a ustedes ahí por la oportunidad, pues obviamente, gracias, Jero. Si tienen alguna duda o inquietud o cualquier cosa, o quieren hablar sobre eso, quieren referentes, quieren cosas al respecto, pues nada, Jero les da mi correo para que me escriban ahí y apenas tenga chancecito, pues esta semana estoy un poquito embolatado, pero el fin de semana puedo responderles con referentes si quieren, pues nada, material de apoyo y de estudio sobre ese tema. Con todo el gusto me cuentan y ahí les boto tipsitos. Perfecto.